El Señor en su bondad y en su misericordia todos los días nos habla, nos amonesta. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Bueno, ¿nadie más tiene? Vamos a compartir entonces la palabra. Y entiendo un poco la palabra que Dios puso sobre mi corazón. Quisiera en esta mañana poder compartir, como les estuve diciendo el otro día, creo que el jueves estuvimos hablando un poco. Dios es eterno. Ahora en el cielo no hay tiempo, decimos, no hay años, no hay días, no hay hora. Pero eso no quiere decir que Dios no tenga todo de cierta manera, no sé si decir planificado, ya tiene todo preparado. Y siempre decimos, no es el Dios que se levanta y qué hacemos hoy, qué será que de aquí al próximo siglo podemos hacer. Dios conoce desde el principio hasta el fin de todas las cosas, de todas las cosas. Por lo tanto, a Él no le asustamos, no le sorprendemos y nada le va a agarrar de sorpresa. Y yo sé que cuando Jesús dijo que nadie sabe el día ni la hora, muchas veces hemos dicho, ni Jesús sabe, pero Jesús es Dios y Él sabe. Muchas veces cuando Jesús estaba sobre la tierra cumpliendo su ministerio, muchas veces Él dijo, mi hora no ha llegado. Porque Dios había determinado y el Cordero ya estaba preparado desde antes de la fundación de todas las cosas. El Cordero ya estaba preparado. Para nuestra mente muy limitada es muy difícil entender si Dios ya sabe todo, si Dios ya conoce todo. Por algo el salmista dice, todavía no está la palabra en mi boca y tú ya lo sabes. Si tan solamente pensáramos en eso, pensaríamos seriamente cada palabra que hablamos, que decimos. Todavía no está la palabra en nuestra boca y Él ya lo sabe. Cada mensaje que mandamos, Él sabe. Cada pensamiento que tenemos, Él sabe. Él sabe. Y Él tiene todo preparado. Está todo bien ya organizado. Y muchas veces, yo no sé, probablemente también lo habré dicho, pero también lo habré escuchado, o tal vez alguno de nosotros lo habremos dicho, que el Señor todavía no viene porque su iglesia no está preparado. ¿Ustedes creen que Dios está esperando que su iglesia esté preparado para venir? No. Él sabe el día, Él sabe la hora, y el que está listo y el que se preparó para ese día y para esa hora, se va a ir. Porque imagínense, pobre Dios, no va a venir nunca el Señor, si va a darnos tiempo o esperar que nosotros estemos listos. Él tiene marcado, Él tiene determinado y Él sabe todas las cosas. Por eso en esta mañana quisiera compartir un ratito con ustedes sobre las 6 horas más importantes en la historia del hombre. Y me atrevería a decir de la eternidad. No sé qué pasó en la eternidad pasada, no sé qué va a pasar en la eternidad que viene, solamente Dios sabe.
Pero sí hay algo tan importante. Las 6 horas más importantes en este tiempo que Dios nos ha dado tanto al ser humano y a toda la humanidad. ¿Saben cuáles son esas 6 horas más importantes? Desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. A las 9 de la mañana comenzaron a crucificar a Jesús. Desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas en toda la tierra. Y a las 3 de la tarde Él dijo, consumado. Si Dios tuviese reloj, si Dios tuviese reloj, no sé cómo estaría. Porque Él sabía que a las 3 de la tarde Jesús estaría muriendo por nosotros. Yo no sé qué habrá pasado desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, toda la tierra se llenó de oscuridad. Porque el pecado de toda la humanidad estaba siendo cargado sobre Jesús. No sé si hubiera sido las 3 horas más largas que el Padre habrá pasado. Dios nos guarde y nos libre si alguna vez nos tocara pasar por algo. Si a veces alguien entra en una cirugía y si el doctor te dice es muy riesgoso, no vamos a ver la hora que el doctor salga de ahí y nos diga salió todo bien. Imagínense el Padre en el cielo viendo a Jesús, su Hijo, siendo crucificado. Y hasta el último segundo había una alta probabilidad que Jesús fracasara. Pero Jesús resucitó. Jesús resucitó. Y no sé si el Padre habrá saltado de su trono y habrá dicho, mi hijo venció. Mi hijo venció. Y de eso dependíamos todos nosotros para que hoy tengamos esperanza. De eso dependía que la humanidad tenga esperanza. Oh, Señor. Habrán sido las 6 horas más largas de todo el universo.
El Hijo de Dios estaba siendo llevado para ser crucificado. Y todo el universo dependía de eso. Y pienso yo, porque a nosotros nos cuesta hasta media hora arrodillado. Jesús, después de haber pasado toda la madrugada y noche, haber sido golpeado y herido hasta lo sumo, aún tuvo que cargar esa cruz, y después en esa cruz, siendo aún golpeado, herido, escupido, con una corona de espina, 6 horas allí colgado, no solamente con el dolor del cuerpo, sino con el alma lleno de pecado, porque el pecado tuyo y mío estaba siendo cargado sobre él. Y la gente le gritaba: si eres hijo de Dios, ¿por qué no te bajas? Oh, santo. ¿Ustedes creen que no le había dado ganas de bajarse? ¿Ustedes creen que no estaba tentado a bajarse de allí y decirle: le voy a demostrar quién soy? Pero eso no nos hubiera servido de nada. Por cuanto no se bajó y se quedó, hoy nosotros podremos estar un día con Él en la eternidad. ¿Y por qué nos cuesta? ¿Por qué nos cuesta hoy? Porque no entendemos la obra de la cruz. Porque no entendemos la obra de la redención. Porque hay tanta pesadez sobre nuestras vidas. Como le decía el otro día, ver a tanta gente perdida en el error, pero entendiendo muchos principios espirituales que tal vez la iglesia o los hijos de Dios pasamos por alto. Y como le dije, yo no creo que en el cielo haya reloj ni que Dios se maneje, pero sí hay principios espirituales que muchas veces nosotros tal vez no lo vamos a entender a cabalidad, pero Dios sí sabe. Y como siempre y muchas veces ya hemos compartido, Dios había ordenado a Israel un sacrificio de un cordero a las 9 de la mañana y un cordero a las 3 de la tarde. Y aquel cordero perfecto, inmolado, a las 9 de la mañana le estaban crucificando, y a las 3 de la tarde Él dijo: consumado es. No hubo 2 corderos, uno en la mañana, uno en la tarde. Había un solo cordero que de la mañana hasta las 3 de la tarde estaba colgado en aquella cruz por nosotros. Un solo cordero perfecto. El Hijo de Dios dando su vida por nosotros. El diablo sabe, el enemigo conoce, hermanos. Pero la iglesia necesitamos conocer. La iglesia necesita entender. Nosotros necesitamos saber. Si el diablo hubiera sido un poquito inteligente, él le habría dicho: no, vamos a matarle a las 8, vamos a matarle a las 10, o vamos a llevarle a tal hora. Pero él no es el que determina las cosas, el que decide las cosas es Dios. Y el que tenía marcado todo desde el principio era Dios. Él era el que había ya decidido y determinado a qué hora y en qué momento y en qué lugar. Y Él sabe también cuándo es la hora en que Él va a venir. Ahora nosotros, su iglesia, necesitamos saber. Somos nosotros los que le ponemos fecha, hora y día, un montón de cosas, pero las cosas de Dios son las que tienen que marcar nuestra vida.
Y pienso esto, si a nosotros nos duele, ¿cuánto más a Dios? Necesitamos. Era la hora marcada para el Cordero de Dios. Era la hora en que el Hijo de Dios estaba siendo llevado y fue crucificado. Dice Marcos capítulo 15. El verso 16. Marcos 15, 16. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es el pretorio, y convocaron a toda la compañía, como 100 soldados. Le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: salve, rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Dice el verso 24: cuando lo hubieran crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y dice el verso 33: cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani. Que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mira, ya Marías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber, diciendo: deja, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de exclamar había expirado, así dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Y escuché y dice que el velo se rasgó de arriba a abajo, porque era el Padre diciendo: este velo que separaba queda rasgado para siempre. Por medio de la sangre del Cordero ahora tenemos entrada libre y gratuita a la hora que queremos. El acceso al Padre queda abierto para toda la humanidad. Aquel que cree en aquel que murió y resucitó, y por su sangre es una alfombra hoy a toda autoridad. Hoy a quien se le quiere honrar, ustedes ven que le ponen una alfombra roja para que se baje, pero para nosotros no hay una alfombra roja. Está la sangre del Cordero, la sangre perfecta que nos da acceso al mismo trono de la presencia de nuestro Padre Celestial.
Hay una alfombra extendida, pero no una alfombra hecha por el hombre. La sangre del Cordero, y a través del cual entramos en la misma presencia de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque ahí está el Rey de Reyes y Señor de Señores, y somos sus hijos, y podemos entrar con una autoridad. Somos parte del reino de los cielos. Aleluya. Aleluya. Muchos desean alfombra roja en el mundo, pero nosotros tenemos una alfombra, la sangre del Cordero de Dios. Aleluya. Aleluya. El diablo trata de todas maneras también hoy de evitar y hacer sus cosas. Pero quisiera nada más que entendamos un poquitito. Vuelvo a decir, yo sé que tenemos 24 horas para orar, para estudiar, para leer la Biblia, para congregar. No importa, en todo momento y en todo lugar, hoy tenemos la libertad. Pero también tenemos que entender que hay principios espirituales. Y vuelvo a decir, por favor, no quiero que nadie haga una doctrina ni diga ahora, decido que hay hora para orar. No. Pero sí también creo que hay cosas en la Biblia que no están de balde, que no es tampoco casualidad. Como dije, no es que Jesús dijo, voy a morir ya, voy a adelantarme un poquitito, tal voy a morir luego, voy a morir ya a las 6. No, Él sabía, hay cosas determinadas en la Biblia, en la palabra de Dios. Hay cosas no solamente para el sacrificio, para las cosas de Dios, sino para todo lo que Dios ha preparado. Yo creo que hay una hora, hay un día determinado, y Dios va a ir cumpliendo su voluntad y su propósito. No hay quien lo tuerza, no hay quien lo adelante, no hay quien tampoco lo atrase. Dios es Dios. Dios es Dios. Pero quiero nada más dejar sobre nuestros corazones, porque como les compartí el otro día, algo que nos sorprendió, ver a un hombre que a las 3 de la tarde, estaba en el taller, le compartí el jueves, ¿no? Eran las 3 de la tarde y el patrón dejó todas las cosas, los empleados dejaron todas las cosas y a las 3 de la tarde se fueron y se pusieron de pie frente a la imagen y comenzaron a orar en ese lugar. Y yo digo, ¿cómo puede ser un impío? Tal vez decimos un inconverso, no entiende nada, pero él dice, dejó todo lo que estaba haciendo y se fue y se puso de pie ahí, y todos los empleados dejaron todo lo que estaban haciendo y se fueron ahí también. Y los judíos tienen 3 horas específicas en las cuales ellos saben, los musulmanes también. Ellos tienen su alfombrita y donde les toque ponen ahí y hacen su oración. Creo que los hindúes tienen 5 horas en las cuales ellos sí o sí se presentan delante de su ídolo. Ahora nosotros en la iglesia vivimos, como muchas veces decimos comúnmente, la Bartola, ¿no? Cuando puedo oro, cuando quiero oro, si se me da la gana, si tengo tiempo, si no tengo sueños, si no estoy muy cansado. Nosotros tenemos miles de excusas, pero decimos adorar al Dios único, verdadero, santo, glorioso, todopoderoso. Es como que Él tiene que estar atento a lo que yo disponga, a lo que yo quiera, como yo quiera. Qué poco respeto le tenemos a Dios. Y yo sé, hermanos, podemos en cualquier momento y en cualquier lugar. Y si el Espíritu Santo guía, gloria a Dios, no hay problema. Pero creo que muchas veces hay cosas que pasamos por alto. Y así como Jesús a la hora 3 fue crucificado, a la hora 6 comenzó a haber tinieblas, hasta la hora 9 cuando Él expiró y dijo, consumado es, está todo hecho. Yo creo que así como las 6 horas más difíciles, más tenebrosas, más oscuras, más difíciles, no solamente para el Hijo de Dios, para la humanidad y aún para el cielo mismo, porque estaba dependiendo de eso, qué iba a pasar con la humanidad, qué iba a pasar con el Hijo de Dios, qué iba a pasar. Porque si Jesús fracasaba, estaba todo perdido. Aún Dios iba a ser avergonzado. Pero hoy podemos hablar de una victoria, hoy podemos hablar realmente de esa victoria que Jesús cumplió, hizo, y gracias a Dios hoy hablamos con victoria, hablamos con poder, con autoridad, hablamos realmente, hermanos, con todas nuestras fuerzas, porque Jesús venció.
Y a pesar de que en esa hora probablemente el infierno habrá hecho una fiesta terrible, pero no sabía que ese domingo nuevamente Jesús se levantaría. O sea, su cuerpo, no su espíritu, de aquella tumba. Simplemente quiero leer y ustedes puedan también después, si quieren, compartir más. Algunas cosas que pasaban o pasaron, hay muchas más, pero algunas. A la hora tercera, a la hora del sacrificio, es una hora muy importante, yo creo que para el reino de Dios. Si Daniel oraba 3 veces al día, no era casualidad. Y vuelvo a decir, hermanos, seamos entendidos, no hagamos una doctrina de esto, ¿me entienden? En segundo libro de Reyes, capítulo 3. El segundo libro de Reyes, capítulo 3. No vamos a poder leer todo, pero Israel tiene una amenaza muy grande. Pero cuando Dios interviene, dice el verso 14, segunda de Reyes 3:14, simplemente para que tengamos un poquito más de... Y Eliseo dijo, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te mirará a ti, ni te viera. Mas ahora traedme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo. Y Jehová dijo, así ha dicho Jehová, haced esto, haced en este valle estanques. Porque Jehová ha dicho así, no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. Entregará también a los moabitas en vuestras manos. Y destruiréis toda ciudad fortificada y toda villa hermosa, y tallaréis todo buen árbol. Cegaréis todas las fuentes de aguas, y destruiréis con piedra toda tierra fértil. Aconteció pues que por la mañana, cuando se ofrecía el sacrificio, y aquí vinieron aguas por el camino de Edom, y la tierra se llenó de agua. Simplemente, ¿a qué hora? ¿A qué hora? A la hora del sacrificio. Dios hace un milagro. Hay muchos más, como le vuelvo a decir. Pero hay algo especial, no solamente por la hora, sino porque tiene un significado espiritual. Era la hora en que el cordero tenía que el sacerdote presentar en el altar a las 9 de la mañana y el otro a las 3 de la tarde. Uno para que esté durante el día y otro para que esté durante toda la noche hasta el día siguiente. Y si ustedes miran que esa agua, después, ¿qué sucedió? Fue lo que Dios usó para dar la victoria a la nación de Israel. A la hora del sacrificio, a esa hora es una hora muy importante, es una hora muy especial, es algo en el cual creo no solamente que Dios obra en cualquier hora, porque Dios no tiene hora, vuelvo a decir, pero sí entiendo que para el corazón de nuestro Dios había algo muy importante, un significado muy especial, porque en esa hora Él sabía que muchos años más adelante su Hijo estaría dando la vida por la humanidad. Algo iba a suceder. Algo. En Hechos capítulo 2, el verso 15, nada más para ir adelantando. Hechos 2.
La venida, el advenimiento del Espíritu Santo, cuando descendió, todos fueron llenos. El Espíritu Santo descendió, estaban ahí en el altar orando, clamando a Dios. Y dice el verso, vamos a leer el 14, desde el 14, Hechos 2:14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Era la hora tercera. Ahora, no es que ellos tal vez se pusieron a orar en ese momento, porque Jesús le había ordenado, le había mandado a ellos: vayan y estén en oración. Durante casi 10 días estuvieron ahí orando y esperando el advenimiento del Espíritu Santo. Ahora, simplemente yo le digo, ¿por qué no vino en otra hora? No, tampoco nos vamos a hacer una teología de esto, ni vamos a ponernos a averiguar. No. Creemos lo que la palabra de Dios dice. Y Pedro se levanta y le dice: entonces no están borrachos, no están ebrios. Si recién son las 9 de la mañana, claro que hoy no tiene sentido eso, porque hay gente que 24 horas está así, ¿no es cierto? Pero normalmente le dice: son las 9 de la mañana. Ellos no están ebrios con vino que ustedes piensan. Claro que estaban ebrios, pero con el vino del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué hora era? Eran las 9 de la mañana. Dios había enviado, había cumplido la promesa de que iba a enviar al Espíritu Santo. Vamos a mirar un verso más. Hechos, el capítulo 3, el verso 1. Ya todos conocemos bastante este verso. Dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. La hora novena, la de la oración. Quiere decir que ellos no solamente tenían como costumbre, ellos sabían que había algo especial. Y antes que me olvide, simplemente quiero decirles, nosotros siempre empezamos el culto a las 9 de la mañana. ¿Se acuerdan? Bueno, quiero decir nada más, vamos a volver a comenzar a las 9 de la mañana. Pero vamos a hacerlo con un propósito. ¿Qué pasó a las 9 de la mañana? ¿Qué pasó? Jesús estaba siendo crucificado. Y es la hora de la oración. Amén. Porque creo que muchas veces buscamos un horario más para acomodarnos nosotros. Por dañar del lado no hay, hermano. Pero sí vamos a comenzar a las 9 de la mañana. Pero vamos a comenzar con ese propósito y con eso sobre nuestro corazón. Vamos a comenzar orando esa hora y diciendo: Señor, esta era la hora en que vos estabas dando tu vida por nosotros. Y esta iglesia está viva por ese sacrificio. Hoy tenemos vida, hoy tenemos salud, hoy tenemos victoria. Porque hace 2000 años atrás, en esta hora, tú estabas siendo crucificado en aquella cruz. Llegamos las cosas con entendimiento. Y tengamos sobre nuestro corazón el por qué lo hacemos. Amén. 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 Y subían juntos a la hora novena, la hora de la oración. Ocurrió un milagro terrible, grande. Porque Dios obra cuando hacemos con fe y con entendimiento, hermanos. Y todo lo que hagamos, no solamente cantemos con entendimiento, oremos con entendimiento, leamos la palabra con entendimiento, estemos en los cultos con entendimiento. Todo lo que hagamos, hagamos con entendimiento y con fe, porque eso es lo que activa el poder de Dios en lo que estamos haciendo. No queremos hacer por hacer, no queremos buscar nuestra comodidad, no queremos buscarlo para que nosotros nos sintamos bien. Queremos hacer las cosas porque entendemos, y sobre todo las cosas para nuestro Dios. Para nuestro Dios. A la hora de la oración. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1.
Lucas 1, todos sabemos que habla de Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Algo que yo esperaba por años, todos conocen la historia de ellos, él ya anciano, su esposa anciana, estéril, pero creían en una promesa. Y le tocaba por turno, y ese era el turno en que él estaba ministrando como sumo sacerdote en el templo. Vamos a leer desde el 5 para que tengamos un mejor entendimiento. Dice Lucas 1:5: Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril, y ambos eran de edad avanzada. Y aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera, orando a la hora del incienso, a la hora en que el sacerdote entraba y colocaba incienso. Y sabemos que el incienso habla de la oración que sube en la presencia de Dios. Y en la hora del incienso él entra, toda la gente está afuera, está orando, porque estaba esperando que él entre y que vuelva a salir. Y dice: y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Y la palabra sigue. Dios habla, Dios se manifiesta, Dios obra, Dios se revela. No solamente por cierta hora, sino cuando le buscamos y cuando entendemos. Son tiempos específicos, tiempos con propósito delante de Dios. Y es la oración la que siempre va a producir el milagro, la respuesta. Es la oración la que siempre va a dar fruto de lo que Dios quiere hacer. Dios va a hablar, Dios va a traer revelación, Dios va a traer victoria, Dios va a traer respuesta, Dios se va a mover. Pero busquémosle esa oración. Busquémosle. Para Zacarías habrá sido un día común y corriente, totalmente normal. No era un oficio que él hacía porque era el sacerdote. Así que como un día más, como cualquier otro día, él toma el incienso y entra. Y toda la gente está afuera, está orando, porque él entra a quemar el incienso en el templo de Dios. Pero ese día fue diferente, algo que jamás él ni había esperado. Había un ángel esperándole al costado del altar del incienso, y cuando él ofrece, el ángel se le presenta y le dice: Zacarías, Dios tiene una respuesta para tu oración. Dios tiene algo para ti hoy. El milagro que era imposible para todos hoy. Este es el día, este es el momento y esta es la hora. Dios me ha enviado a mí a decirte que Dios ha escuchado tu oración. Muchas veces los días son normales para nosotros. Es un día más. Tal vez ni esperábamos. Tal vez ni creíamos. Tal vez entramos con la más mínima fe ese día, pero ahí estaba. El ángel esperando a Zacarías. Le dice: no importa, Dios no está mirando tu edad, no está mirando la esterilidad, Dios no está mirando nada. Pero esta es la hora de la oración, es la hora en que Dios da respuesta, es la hora en que Dios habla, en que Dios responde. Y todos sabemos lo que pasó después. La hora novena, la de la oración. La hora sexta, ya dijimos, es donde comenzó a haber tinieblas hasta las 3 de la tarde. 3 horas. Muchos dicen que fue un eclipse. Yo nunca vi un eclipse que dure 3 horas.
Pero en ese momento, todas las tinieblas del infierno, todo, no habrá quedado un solo demonio libre ese día. Todos estaban pendientes sobre aquel altar, sobre aquel lugar donde Jesús estaba siendo crucificado. Así que las tinieblas no era precisamente porque el sol se oscureció, sino que habrá habido tanto demonio en ese día, en ese lugar, que quedó oscuro. Pero había algo que estaba sucediendo. Y en esa misma hora también es una hora muy especial. Vamos a mirar Hechos capítulo 10. Nosotros al mediodía lo único que pensamos es en comida. Nadie se atrevería a decir amén, pero es la verdad. Para nosotros el mediodía es un horario muy importante. Es la hora que tenemos que almorzar. Y si no hay, se transforma nuestra vida. Pero es muy importante, estamos pendientes, ¿verdad? Dice Hechos capítulo 10. Vamos a leer desde el verso 1. Había un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa. Qué testimonio, ¿no? Y que hacía muchas limones al pueblo y oraba a Dios siempre. Dice el verso 3. Este vio claramente en una visión. ¿Cómo? A la hora novena, las 13. Que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía Cornelio. Y habló con él. Y todos sabemos la promesa que le da, la dirección que le da, la directriz que le dio. Dice el verso 9 en adelante. Al día siguiente, mientras ellos iban, los enviados por Cornelio, por el camino, y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. No solamente nos habla de disciplina. Es la hora en que nosotros menos vamos a querer orar, ¿no es cierto? Porque todos estamos pensando en qué vamos a comer. Por eso es que muchas veces se ha tornado un problema los cultos los domingos, porque todos nos enojamos, tenemos que ir a casa a cocinar y comer. Porque nuestro Dios es un vientre que a veces manda más que Dios. Y a todos nos pasa. Pero qué bueno sería que podamos vencer y decirle a Dios: no me importa, mientras mi espíritu esté lleno y mi alma esté satisfecha, no importa si me ruge el estómago, porque preferimos entrar con el estómago vacío al reino de Dios y no con el alma vacía, ¿no es cierto? Amén. Amén. Tenemos que entender. Porque el horario siempre es un problema para nosotros, porque casi siempre le queremos acomodar a Dios a nuestra hora. Dice el verso 9 que leímos: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y por las dudas no se aclara, dice el verso 10. Y tuvo, así hermano, cuando vos y yo tengamos una gran hambre, acordémonos, hay algo más importante. No es llenar el estómago, es llenar nuestra alma, es llenar nuestro espíritu. Pero tenemos el problema. El tiempo de ayuno, como le dije, sé que a veces hay un día que no tenemos ni ganas de comer. Por el día de nuestro ayuno, ahí se problema nuestra carne. Hasta las 6 de la tarde no podemos cerrarle la boca. Pero si queremos ver cosas grandes de Dios, si esperamos cosas grandes de Dios, es una de las cosas que tendremos que aprender a dominar por el Espíritu y sujetarlo por el Espíritu. Yo no creo que Pedro haya dicho: es cierto de orar, y hay un ratito, no, él sabía, es mi hora de orar y tengo que irme. Y ahí su estómago le dice: pero tenía una gran hambre, no importa, es hora de orar.
Es hora de estar con Dios. Si yo fuera Pedro y tú fuera Pedro, le diríamos: Dios, voy a almorzar un ratito y después ya me voy a orar. ¿Diríamos sí o no? Bueno, algunos son más espirituales, ¿verdad? Así que no, ¿verdad? Entonces le diríamos a Dios así: Señor, acá cuánto para llegar a orar. Yo dice: no es quien yo pongo la hora ni el horario, tiene que ser el Señor, tiene que ser el Espíritu Santo. Voy a orar porque tengo demasiado sueño, voy a dormir un ratito y después voy a orar. No, ahora es que tienes que orar. ¿Verdad? ¿No pasa? Sí. Señor, ¿qué imita? Pues ya hasta ahora. No, ¿por qué no orar y después qué? Pero nos pensamos y nos creemos de que el que tiene que dominar nuestro tiempo somos nosotros y no dejamos que el Espíritu Santo lo domine. Todos tenemos problemas. Durante la semana levantamos 100 problemas para trabajar, pero para ir al culto es un problema. ¿Por qué? Porque hay un conflicto espiritual. Hay una batalla espiritual por nuestra alma. Hay una batalla muy seria en el Espíritu por nuestra vida. Y dice el verso de: y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, se bajó y le dijo: ¿todavía no está? Algunas mujeres alguna vez creo que fueron retadas grandemente, ¿no? No oíste, porque no queremos hacerlo esperar a nuestro estómago. Dios puede esperar, el Espíritu Santo puede esperar por nuestro estómago, no. Qué terribles somos, ¿verdad? Qué terribles somos, hermano. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Si se hubiera perdido una de las revelaciones más grandes que Dios le dio. ¿Cuántas cosas nosotros nos hemos perdido? ¿Por qué? Porque nosotros le ponemos el tiempo a Dios. Nosotros le agendamos nuestro horario a Dios. Y no es el Espíritu Santo a nosotros. Así que ustedes después pueden leer, ya conocen probablemente la historia, lo que le pasa a Pedro, y después tiene que obedecer porque se da cuenta, ¿no? Al fin y al cabo es Dios el que manda. No importa la hora, no importa el día, no importa qué, es Dios. Así que se tiene que ir. Y dice: vamos a leer desde el verso 26, 10:26, cuando ya Pedro va con los enviados de Cornelio. Dice: mas Pedro le levantó, porque Cornelio se postró para rendirle honor. Levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que habían reunido. Y le dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Qué humillación. Pero Dios es el que manda. Por lo cual, al ser llamado, vine renegando. Buscando allí una nueva manera. ¿Cómo vino? Y estaba haciendo algo que humanamente él no haría, porque iba contra sus valores judaicos. Pero hizo sin. Necesitamos aprender esto, ¿verdad? Hacer sin. Heme aquí, Señor. Sin replicar. Sin cuestionar. Sin estar pidiendo que se nos dé el motivo. Sin replicar. Dice: por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que preguntó: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Dice el verso 30. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída. Amén. Amén. ¿Creen que puede pasar ahora? Amén.
¿Cree que puede pasar lo mismo en este tiempo? ¿Sí o no? Bueno, tenemos que orar. Tenemos que orar. Dios, hermano, oye, Dios responde. No en mi día, en mi hora, en mi tiempo, en el de Dios. Así que dice, a esta misma hora, hace 4 días, yo estaba en ayuno y en oración. Y Dios mandó, dice un ángel, mandó un varón y me habló con un vestido resplandeciente, me habló, y tu oración ha sido oída, y tu limón han sido recordadas delante de Dios. Y ahí Dios le da las directrices y ahí pasa un sarambí santo que ustedes pueden leer después. Qué bueno que es Dios, ¿no? Hermanos, con razón el diablo tanto entupece nuestras rodillas. Porque él sabe, más que nosotros creo que el diablo cree más que nosotros en la oración. Por eso que tanto nos pelea, ¿verdad? Porque él cree y él está segurísimo de que cuando vos y yo oramos y ponemos a Dios y decimos a Dios con esta convicción en orar, algo va a pasar. Él sabe, ¿verdad? Porque si él no creyera, no le importaría. Pero él sabe. Y a veces creo que él cree más que nosotros. Pero gracias damos a Dios en el nombre de Jesús, que Él nos da victoria. Amén. Amén. Juan 4:6. Por eso decimos que nada pasaba por casualidad. Nosotros muchas veces nos guiamos. Justo se dio un poco. Mira, no pensaba encontrarte o no pensaba, pero mira. Lo que pasa es que cuando oramos y cuando pedimos a Dios dirección, Él siempre te va a guiar. Aunque para nosotros parezca casualidad, dice, no es casualidad. Ahí estaba. Es solamente entender nosotros y dejarnos guiar. En el Juan capítulo 4 creo que todos conocemos la historia de la mujer samaritana, ¿no? Pero ustedes creen que, justo le agarró sed a Jesús, justo se fue. No. Él en todo era guiado por el Señor. Así que en algún momento si te sentías siento sentar en la casa, andate. Siento irme allá, andate. En cosas sencillas Dios quiere gobernar nuestras vidas. En cosas sencillas, me iba a ir para acá, pero siento irme por acá, mejor me voy. Y cuando más seamos sensibles al Espíritu Santo, más fácil va a ser. Más fácil. Dice el Evangelio de Juan capítulo 4, el verso, el verso 6 en adelante. Pero fíjense lo que dice el 4. Y le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario. ¿Por qué le era necesario? Porque ahí había una mujer de la cual nosotros ni nos acercaríamos, ni le quisiéramos saludar. Una de las, por así decirlo, humanamente hablando, la peor mujer que había en la ciudad. Había una mujer y era necesario que Jesús pase por ahí. Y dice, y vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo y era como la hora sexta. ¿Casualidad? No. Claro que los discípulos vienen después porque era la hora de comer. Dice, Jesús le dijo, no tengo todavía hambre, hay cosas más importantes para comer. Y los discípulos pensaron, ¿quién le trajo de comer? Le trajo esta mujer, ya se fue a comer, se adelantó por nosotros. Ellos no entendían ni para atrás, para adelante, pero eso era una hora importante para Dios. Había algo en el destino de Dios que Dios había marcado para esa hora. La hora sexta. Más o menos era la hora, dice, en que las doncellas, y esta no era doncella de luego, ¿no?, salían a buscar agua. Si nos vamos a Génesis, cuando el enviado por Abraham encuentra esposa para Isaac, dice que era la hora en que las doncellas salían e iban a juntar agua. O sea que ¿hay casualidad? No hay casualidad. Yo creo que el Señor tiene una hora marcada en la que va a venir a buscar a su esposa. Y nosotros tenemos que saber cuál es la hora del Señor.
Y el Señor va a indicar a aquellos que realmente se quieren preparar. No va a acelerar el corazón así, prepárate porque está llegando la hora. ¿Sí o no? Mientras otros van a estar dormidos, mientras otros van a estar revolcándose en pecado, en el mundo, mientras otros van a estar en cualquier cosa, el corazón de lo que anhelan va a acelerarse más. Creo que está llegando la hora. Creo que está llegando. Porque el Señor es fiel. Dios es fiel. Y Él tiene una hora marcada. Ahora rapidito vamos a ir un ratito a la hora novena. Ya vimos la hora sexta. Vamos a ir a la hora novena. Mateo capítulo 27, perdón. Ya leímos, pero simplemente vamos a volver a leer. Mateo 27, verso 45. Mateo 27, 45 dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eli, Eli, lama sabactani, esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: allá llama este. Al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si Elías viene a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos de los cuerpos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y ahí continúa. Hay una hora espectacular en el reloj de Dios. Si nosotros nos ponemos de acuerdo con el reloj de Dios, hermanos, también yo creo que cosas tremendas van a suceder en nuestras vidas. Amén. Amén. No sé cuál es la mejor marca de reloj que existe aquí. ¿Rolex puede ser? Sí, creo que sí, ¿verdad? Pero mejor tengamos el reloj del cielo. Amén. No sé cómo se llamará, pero ese nos va a dar los segundos y los minutos exactos en los tiempos de Dios. Y vamos a poder mirar ese reloj y decir: es la hora, es el momento, es el día, es el tiempo de Dios. Y qué hermoso debe ser, ¿no? Qué precioso. Hechos capítulo 3. No, ya leímos Hechos 3:1, ¿verdad? Sí, ya leímos. Vamos a leernos para adelantar Daniel capítulo 9 y vamos a ir terminando, pues no sé qué hora es. Estoy esperando. Daniel 9. Isaías. Ezequiel. No, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Mayormente le conocemos a él porque oraba 3 veces al día y a pesar de la amenaza de muerte no cortó por eso, porque entendía, ¿no? Dice Daniel 9, vamos a leer el verso 3 nada más para empezar. Ustedes ya conocen bastante la historia, así que después si quieren también pueden leer todo en su casa. Dice Daniel 9:3: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y continúa haciendo su oración, continúa, ¿cierto? Sigamos un poquito más adelante ahora, y el verso 20 dice: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, este no es cualquier ángel, Gabriel, por así decir, uno de los comandantes del cielo. ¿Se mueve el cielo cuando oramos?
Cuando buscamos la voluntad de Dios, se mueve, hermano. Y no es un trabajo. Yo no creo que Gabriel haya dicho, después con otros van, el Dios con mil gusto, porque están para obedecer y hacer la voluntad de Dios. Y qué honra, hermanos, para nosotros, qué honra para nosotros, los hijos de Dios, que simplemente porque nos decidimos poner de acuerdo con la voluntad de Dios y orar, que tienen que haber ángeles, y vuelvo a decir, este no era un ángel cualquiera, era Gabriel, uno de los comandantes del cielo. ¿Por qué? Porque cuando decimos que nuestra oración mueve el cielo, mueve. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando perezosamente, rápido, hay urgencia, hay respuesta de Dios. Así que si Dios envía a alguien tan especial, alguien tan importante, no es poca cosa, hay algo que va a suceder. Volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y yo me puse a pensar, ¿por qué menciona precisamente la hora del sacrificio de la tarde? ¿Por qué? Porque en el mundo espiritual tiene un significado muy importante. Daniel no sabía, tal vez, no sé, o tal vez no entendía qué era exactamente. Él simplemente tenía que esa era la hora que el cordero era presentado en el templo, en el altar, como una ofrenda, un sacrificio, hasta el día siguiente. Por eso él menciona la hora del sacrificio. Viene una respuesta de Dios, viene lo que él estaba esperando, y sucede algo tan poderoso, porque ahí el ángel le revela, le aclara. Bien, dice el verso 23, vamos a continuar el 22. Y vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender, y habló conmigo, diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. ¿Qué cosas tremendas ocurren? ¿Cuánto ya hubiéramos recibido? ¿Cuánto ya hubiéramos tenido? ¿Cuánto ya hubiéramos avanzado si hiciéramos las cosas con más entendimiento? Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Venía con una encomienda muy especial. Y me hizo entender y habló conmigo. Y dice el 23, al principio de tu ruego fue dada la orden. Amén. Amén. La primera oración ya fue oída. Al tiempo está en las manos de Dios. Pero una de las cosas que no tenemos que dudar es que la oración ya fue oída. En el momento que te decidiste a orar, a doblar tus rodillas y a clamar a Dios, la oración llegó al cielo. Para animar la fe de Daniel y animar nuestra fe en esta mañana. Al principio de tus ruegos fue dada la orden. Y esa orden no venía de cualquiera, venía del mismo trono de Dios. Esa orden venía del mismo Padre. ¿Quién la va a atajar? ¿Quién la va a detener? ¿Quién la va a torcer? Dios había dado la orden. Y uno de sus soldados principales está yéndola. Al principio de tu juego fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres... Tú eres muy... ¿Creen que el Señor está haciendo eso esta mañana? ¿Tomamos? ¿Tomamos para nosotros? ¿O Daniel era más especial? Tal vez oraba un poquito más que nosotros. Pero Daniel es Daniel y nosotros somos nosotros. También somos amados. Por algo Jesús murió por nosotros. Por algo todavía estamos de pie. Y yo creo que en cualquier momento el Señor manda un ángel a decirte también. Amén. Eres muy amado, eres muy amada. Pues la orden. Entiende, pues, la orden y entiende la visión. Y comienza después.
ya él llegó a ver el fin de todas las cosas. Vale la pena orar, vale la pena creer, pero siempre hagamos con entendimiento. Él dice a la hora del sacrificio, a la hora del sacrificio. ¿Se acuerdan cuando Abraham estaba a la puerta de su tienda, dice en el calor del día? Pero en ese momento pasaron los ángeles y él los vio. Nosotros a veces no podemos ver porque en vez de estar velando y orando, porque hace mucho calor. El que tiene oídos para oír. Esdras, capítulo 9. Y con esto terminamos. Esdras 9. Vamos a leer desde el verso 1 para poder entender un poquito qué es lo que estaba pasando. Esdras 9:1 dice: acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos. Y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra. Y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. ¿Alguna vez enojaste de esta manera? A veces porque nos pone nervioso alguno, porque estamos airados, pero Esdras, cuando se enteró de la barbarie del pecado de Israel, tenía tanto temor de Dios. Yo no sé si a una vez te sacan un pelito así o te sacan una ceja y endereza el ¿no? Arrancó pelo de su cabeza, pelo de su brazo. ¿Sabes qué? Eso habrá sangrado mucho, habrá dolido muchísimo. Pero era el dolor que él tenía en su corazón por las condiciones en las que estaba Israel. Pero no solamente se enojó, sino que dice el verso 3 nuevamente: cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que temían la palabra de Dios de Israel. Siempre habrá alguien, siempre habrá algunos que realmente se unen a los que temen a Dios. Serán un poco menos, pero siempre habrá. Cuando Elías dijo: estoy solo, Dios le dijo: no, hay 7,000 que no han doblado sus rodillas. Siempre que alguien se decide buscar a Dios, hacer las cosas de Dios y buscar la voluntad de Dios, siempre va a haber alguien o algunos que estarán dispuestos también a unirse. No tantos, pero habrá. Y más todavía en estos tiempos, donde muchos tienen comezón de oír. Pero que Dios guarde nuestro corazón. Y se me juntaron todos los que temían las palabras de Dios de Israel, a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas, extendí mis manos a Jehová Dios, mi Dios, y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza, y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Y si ustedes quieren seguir en su oración, es espectacular. ¿A qué hora? La hora del sacrificio. Hermanos, que el Señor nos dé entendimiento
Y todo lo que hagamos, no solamente cantemos con entendimiento, oremos con entendimiento, leamos la palabra con entendimiento, y todo lo que hagamos, hagamos con fe y convicción y entender. Si quieres orar a las 9 de la mañana, espectacular. Si quieres orar al mediodía, no solamente, porque hay muchos creyentes que ni por la comida hoy ahora. Estamos tan apurados, y más si tenemos mucha hambre, gracias Padre, en nombre de Jesús. Amén. Claro que algunos también hacen un rosario, pero es la cosa ya no. Pero qué bueno ser. ¿Por qué primeramente no comemos pan del cielo antes de orar, antes de almorzar? Aleluya. ¿Usted cree que al cielo no va a ser fiesta? Te van a llamar loco, probablemente fanático, no sé. Pero si queremos mover las cosas de Dios y mover los tiempos de Dios y la hora de Dios, es tiempo de actuar. Amén. Y a las 3 de la tarde, espectacular. Vamos a ver, vamos a probar. Amén. Amén. Sí. El otro día dije, pero sé que muchos te lo dijeron, vamos a ver. Vamos a enviar una oración. A las 9 de la mañana, al mediodía y a las 3 de la tarde. Y a las 6 que ayunan desde luego, ¿no? No vamos a poner en una lista, depende cómo realmente sientas. Y bueno, así, una oración sencilla, Señor, queremos mover el cielo. Queremos realmente ver a tus ángeles actuar, haciendo cumplir tu voluntad para nuestras vidas y para la iglesia. Amén. ¿Sí? Ok. Vamos a ponernos de pie un momento. Y pongámonos de acuerdo y pongámonos en orden con el reloj del cielo. Hay milagros, hay maravillas, hay sanidad, hay libertad, hay bendición. La obra de Dios es perfecta. Amén. Padre amado.